Buenas noches, ¿qué tal amigos? Esta noche de viernes ya vamos a la mitad del libro de Isaías y como estamos viendo las noticias terribles que están sucediendo en el mundo, pues no nos queda otra más que buscar al que puede consolarnos, al que puede ayudarnos, al único y soberano Dios. Ahora vamos a leer el futuro glorioso de Sión, Isaías 35, y vamos a ver lo que va a suceder en Sión. Ayer lo leímos también, pero vamos a hablar acerca de una situación que queremos aclarar. Eh, Mucha gente no cree que la generación de Israel de este tiempo sea eh, los que Dios había escogido desde el principio cuando llamó a Abraham. Piensan que no son los israelitas originales, los que descienden. Hay muchas cosas que están diciendo, pero no se preocupen. Como les he dicho, la palabra del Señor, como leímos ayer, lo vamos a volver a leer. Y esta va a ser, miren. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Va a regresar Jesucristo. Estamos anunciando el regreso de Jesús. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada. Esto es lo que tenemos que poner atención. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Cuando regrese el Señor por los redimidos, va a venir por los redimidos. Nosotros hemos sido redimidos con la sangre de Jesús. O sea, Dios pagó un precio. Él dio su vida por mí. Él se puso en mi lugar. Me redimió. Me compró. Yo era un pecador. Y me perdonó. Eso ya lo saben muchas personas. El Señor con su mm, misericordia, con su increíble amor, nos perdonó. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos pensar? Solamente tener fe. Fe porque Él regresó. Él vino y caminó entre los seres humanos. Porque estamos hablando acerca de que Dios mismo vendrá y los salvará y os salvará. El Señor mismo vendrá. ¿Quién vino a morir en la cruz? Jesucristo. Dios mismo.
Para aquellas personas que dicen que Jesús no es Dios, pues de veras, se necesita estar ciego, se necesita no ser entendido para no entenderlo. Pero ahí está, el Señor vino y vino a la humanidad entre los seres humanos, se despojó de su trono, se despojó de su manto real, de su corona, se humilló. Entonces le predicó a toda la gente y se convirtieron. Y este camino es el camino de santidad, el camino de santidad, el camino de Jesús. Caminen por sus caminos. Los caminos del Señor son, dice Jesús, dice, es ligera mi carga, o sea, no les pongo mucha carga. Solamente obedezcan, es sencillo obedecer. Es como decir, ve y tráeme ese, ese banquito. Vas y lo traes así, sencillo, con una sencilla fe. Obediencia. La obediencia es primordial. A veces nosotros nos debemos de exigir excelencia. Si queremos parecernos a Jesús, debemos de exigirnos en nuestra manera de hablar, en nuestro comportamiento, y a veces olvidamos, o sea, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros nietos, el mundo los quiere atrapar, necesitamos aconsejarlos, necesitamos platicar con ellos, qué pasó, pero a veces los jóvenes se molestan cuando uno les dice cosas porque ellos están muy a gusto eh, en las cosas del mundo, están que no los quieren molestar ahora que eh, la tecnología está en las manos de nuestros nietos, de nuestros niños más pequeños, y ellos están aprendiendo cosas que no deberían de aprender, cuando nosotros debemos de estar enseñando a nuestros hijos las cosas del Señor, porque ellos tienen malas actitudes al igual que nosotros. Por eso hay muchos problemas en la familia, porque los hijos este se rebelan contra Dios. ¿Por qué? Porque es la condición del hombre. Y se rebelan más cuando uno, como padre, este, la riega, tiene uno una mala actitud, alza uno la voz, grita. Las malas actitudes en nuestra persona mmm, hacen que demos mal testimonio. Y lo estoy diciendo para todos. En las casas de todos hay problemas. Tenemos que estar haciendo lo que el Señor dice. Por ejemplo, en Mateo dice Jesús algo muy interesante. Y los consejos de Jesús son primordiales. Porque mira lo que dice Jesús. Que hay dos cimientos. Tú puedes levantar tu vida en la roca o en la arena. Estamos hablando de en dónde tú te estás educando, de dónde tú estás tomando los fundamentos para los cimientos para que tú crezcas, para que tú estés consolidado firme. Y dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, oye y hacer, oír y hacer. Cualquiera, cualquiera es cualquiera. Pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, sobre la roca es sobre la palabra de Dios, sobre lo que dijo Jesús. Que nosotros confiemos en sus consejos, los consejos de Dios. Mira, Dios te aconseja muchas cosas, pero nosotros estamos aprendiendo conductas del mundo, conductas que ya traemos desde nuestra niñez o que heredamos. Mira, la gente dice, mira, es igualito que su padre.
¿Se han fijado? Mira, se para igualito que su padre. Hasta hablando, muchos cuando ya tienen la edad suficiente que ya tienen el descaro, miren, antes los hijos ni siquiera fumaban delante de los padres. No, no, eso era... Los padres hasta cachetadón le ponían y... Ahora no, ahora ya los jóvenes fuman delante de los papás. No, y hasta dicen, mira, hasta se para igual que el padre y fuma igual que el padre cuando son fumadores. O sea, es un cigarrito, dicen. Pero saben una cosa, Dios nos vino a rescatar de todos los vicios. Que yo no puedo dejar las drogas, dice un amigo. Que estoy enfermo, me dicen los psicólogos, que yo tengo una enfermedad. No estás enfermo, estás en pecado y quieres vivir en pecado y te resistes, estás en una prisión. Vienen, te abren las puertas y puedes salir y puedes ser libre. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús, pero a la mera hora de venir al camino del Señor, como dice aquí en Isaías 35, que es el camino de la santidad, la gente no quiere caminar en santidad, no quiere caminar en obediencia. Entonces, una persona que no sepa mucho de la Biblia, por más torpe que sea, que no se aprenda la Biblia, que solamente entienda que hay que obedecer y lo que es instrucción para él en obediencia, su vida va a ser cambiada, va a ser transformada porque poco a poco le va a dar Dios el entendimiento, esto es bueno, esto no, esto no le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Pregúntate siempre, ¿qué le agrada a Dios? Ya ahora como cristianos tienes que agradarle a Dios. Buscar la manera de agradarle, presentarte delante de Él, Señor, te quiero agradar. Y la verdad que no impresionamos a Dios para nada, ¿eh? Hay muchas personas que, por ejemplo, me preguntaron el otro día que, que si yo lloraba. O sea, me dijeron, oye, ¿tú lloras? Un niño me preguntó, uno de mis clientes dice, oye, ¿estuvo ahí en tu iglesia lloran? Y dije, pues, según, depende. ¿Por qué lloras? Me dice. Bueno, a veces estoy en la alabanza y pienso en lo que Dios hizo por mí. Me siento un miserable porque no merezco ese regalo tan precioso de la salvación y me dan ganas de llorar. O recuerdo de dónde me sacó el Señor y me dan ganas de llorar. Y a veces lloro de alegría porque estoy contento, porque el Señor me salvó. O sea, pero él me decía, no, 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 tú lloras porque pecaste, o sea, tú cometiste un pecado y te presentas delante de Dios y lloras porque pecaste y le dije, mira, eso es bien difícil porque cualquier pecado, el que sea, el más horrible, el más grave, solamente te presentas delante de Dios y reconoce tu pecado, reconoce que hiciste mal, pero que te duela, la mera verdad, no lo había pensado así, pero yo creo que es difícil, que yo, cuando, por ejemplo, cuando era un malvado con mi esposa, al rato andaba yo, pues, agüitado porque hice algo malo, y después le estaba pidiendo yo perdón, pero no lloraba, algo el orgullo, lo sangrón, no lloraba. Ahora, cuando estás delante del Señor, tú reconoces que eres un pecador. Como lo he dicho, eres un maldito pecador. Y a veces no queremos pecar porque a veces ni siquiera le decimos al Señor, Señor, no sé qué pecado cometí el día de hoy, pero sabes que, Señor, perdóname de todos modos. Reconozco que en cualquier momento de mi vida tal vez dije algo malo, perdóname, mira, yo quiero estar delante de ti en tu presencia y como el sacerdote entraba al tabernáculo y se lavaba las manos y los pies
o se bañaban y luego se ponían las vestiduras sagradas. Señor, yo también, lávame, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, porque Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios, lávense nada más las manos y los pies. Yo me quedé, ¿por qué tan poquito? Y Pedro le dijo, no, Señor, no, no solo mis manos y mis pies, todo. Entonces nosotros le decimos al Señor, Señor, lávame con tu sangre preciosa, perdóname, límpiame más y más de mi maldad. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, yo te quiero orar como David. Yo conozco el Salmo 51. Entonces, si tú lo aprendes, es una manera de recordar el- las oraciones de David, y tú presentarte delante de Dios y decirle, identificarte tú, porque David era como tú. David pecó, tuvo pasiones, vio una mujer desnuda y la deseó, la mandó llamar, supo que era casada y no le importó, se acostó con ella, tuvieron un bebé, fornicaron, adulteraron, usted imagínese la vida de David, un hombre, el que es conforme al corazón de Dios. Pero él no lo hizo con alevosía y ventaja. Él no había ido a la guerra y estaba ahí distraído. Él tenía que estar en la guerra y no fue. Se quedó ahí de ocioso, y el ocio, pues, lo trajo a una consecuencia, porque miren cómo le dice, cuando ya reconoce su pecado, dice, cuando lo regañó el profeta Natán, le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Él se presenta delante de Dios y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Me he rebelado contra ti. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está el arrepentimiento, el reconocer. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hasta ese día. Bueno, en la cultura de los judíos, pues ellos ofrecían sacrificios. Pero ahora nosotros, eh, los sacrificios que nosotros damos al Señor son, el de la obediencia y el canto, las alabanzas. Entonces nosotros tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida, edificando en la palabra del Señor, reconociendo siempre, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la obediencia, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
O sea, la roca es Cristo, en los consejos de Dios. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada en la roca. O sea, aunque vengan los problemas, la escasez, no haya que comer, mira, en Cristo todo lo puede soportar. Sí, yo estaba viendo que una señora acaban de matar a su hijo. Eh, yo la miraba, ella tenía sus ojos todavía así muy tristes porque había llorado mucho. La saludé, buenos días. Y yo pensé, Señor, yo dije, Dios, todos sufrimos la pena de que alguien se muera en nuestra familia o pase un accidente. Y aún tú le das fortaleza a los que no son tus hijos, la gente que no quiere nada contigo. Aún les da fortaleza el Señor para soportar, porque es horrible que te maten a un hijo. Y a ella le mataron a su hijo. Y pues el muchacho no quiso caminar en los caminos del Señor. Andaba en malos pasos y pues las cosas suceden así. Y hoy en día peor porque se está desatando la violencia, como decimos ayer. Pero escucha bien, los problemas vienen y puedes soportarlos en Cristo cuando edificas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, habla de hacer, no las obedece, le compararé a un hombre insensato que no pensó, que le importó un cacahuate, que edificó su casa sobre la arena, el cual vinieron las mismas cosas que el que edificó en la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, cuando vienen los problemas, la ruina viene porque no somos hombres prudentes y edificando en los cimientos de Dios en la roca, que es Cristo, tenemos un, un fundamento para poder resistir y ser llevados hasta lo más alto, porque dice que en un salmo dice que Él nos puso sobre la roca más alta. La roca es Cristo, estamos en Cristo, ese es el secreto. Entonces nosotros tenemos que tener esa situación de que vienen tiempos difíciles y que debes de ser prudente. No tienes que meterte en problemas, porque van a venir los problemas y si no estás edificado. Ah, hay un versículo que dice que el que crea que está seguro, mire de que no caiga. Yo he visto caer a muchos. Muchos han dejado las filas del cristianismo. Son inteligentes y han salido de las filas, han apostatado. Está el peligro de la apostasía en este tiempo tan difícil. Y tenemos que estar echándole muchas ganas, porque eh, hay muchos falsos maestros, como decía ayer, hay muchos falsos cristos, decía Jesús. Falsos cristos no quiere decir que vengan y yo soy Cristo, no, falsos cristos quiere decir falsos cristianos. Pastores que hoy en día enseñan, o sea, no enseñan a la iglesia bien. La apostasía está tremenda. Entonces, si nosotros somos prudentes y edificamos sobre la roca, edificamos nuestra vida y damos ejemplo, primero nos predicamos a nosotros mismos y nos ponemos en el espejo que es la palabra del Señor, te miras y reconoces, ahorita que leía el Salmo 51, reconoces, el reconocer que eres un pecador, ese es la manera por el cual tú muestras arrepentimiento, porque si no reconoces que, que gritas, que te dice el Señor, quítese de vosotros toda gritería, maledicencia, malas actitudes. Entonces nosotros seguimos gritando, seguimos maldiciendo,
Maldecir no es decir, yo te maldigo. No, no, maldecir es que tú seas una mujer o un hombre que dice muchas malas palabras y que le vaya mal al otro, o sea, que no te importe. ¿Cómo amas a tu semejante? Todos tenemos problemas en la familia, nuestras familias. Y miren, yo le hablo a los cristianos. La demás gente pues, no quiere, pero los cristianos. Entre nosotros no hay esa unidad de amor. Estamos discutiendo mucho por las doctrinas que están ahí, que ahora que se está hablando mucho acerca de la hermenéutica y que, y que veamos el contexto de que habla y estaba viendo una doctrina que, que empiezan a decir que las mujeres no se deben de pintar, que deben de tener el pelo largo, que deben de tener falda larga y que todos esos, miren, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Si tú estás mirando a las mujeres de una manera rara, tú estás mal delante de Dios. Yo he oído muchas cosas y digo, pues, ¿cómo está esto? Yo uso la inteligencia, la razón, o sea, usa esa pericia que tienes ahí, que tú eres inteligente, o sea, juzga las cosas, puedes juzgarlas. No sabe, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cómo no vamos a juzgar esas cosas tan pequeñitas? Hay gente que está mal en su vida y no le puedes decir nada. ¿Por qué? Porque se enojan, se molestan, se indignan, dicen, ¿tú cómo sabes? Yo estoy bien delante de Dios. De verdad, tú debes de reconocer que estás mal en tu vida y que haces las cosas mal. Porque aquí en, en Mateo dice que Dios te va a comparar a un hombre prudente, a una mujer prudente. Dice, si haces lo que Él te dice, si obedeces. Y hay veces que nosotros, conociendo la palabra de Dios, sabiendo lo que Dios le quiere, lo que Dios le agrada de ti, tú haces lo contrario. No entiendes, no eres prudente. Este, yo me enojaba mucho, yo era un hombre bien enojón. Como les dije un día, miren, yo era sangrón, sí, 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 ahora nada más soy sangrón. O sea, vean mi forma de ser, o sea, ya no soy como antes, Dios me está transformando y lucho con mi actitud, porque todos tenemos malas actitudes, tenemos actitudes pasivas, unas actitudes de que yo estoy bien, no me digas nada. Uh, Unas actitudes a veces por ejemplo, no queremos crecer en el Señor, nos estancamos, ya no queremos llegar hasta la excelencia. Ya ahora le llaman, cuando tú eres mira, Dios es estricto. Y cuando tú eres estricto en tu vida, Dios te dice camino de santidad, que camines en la santidad. Entonces dicen unos, no, no exageres. No, no, no exagero. Dios quiere que camines en integridad. La palabra integridad no entra nada corrupto, no entra nada de que, por ejemplo, que, que nosotros aceptemos algo malo como bueno. ¿Qué tiene de malo? No estamos bien entonces en nuestros pensamientos. No tenemos la mente de Cristo. ¿Qué pensaría? ¿Cómo pensaría Dios? Si ustedes ven a Dios y lo conocen y Dios dice, sean santos como mi Padre es santo. Es un mandamiento. Y nosotros que decimos, no, es que nosotros no somos santos. Claro que sí, porque el Señor nos santificó y debemos de caminar en santidad. Jesús dijo, sean perfectos. El apóstol Pedro habla de eso también, de la perfección. Sean perfectos como mi Padre es perfecto en los cielos. Se puede caminar en perfección, pero que tú estés meditando, que como dice aquí en Mateo 7,
que Dios te va a comparar si tú edificas en la roca, en sus consejos, que tú estés edificando en el cimiento, en que tú, es que tú tienes argumentos para caminar en santidad. Lo que pasa que cuando tú dejas de leer la Biblia, cuando vas a la iglesia y aún el pastor habla de cosas que no vienen en la Biblia, eh, es- eh, algo está pasando. Yo estuve viendo muchas cosas que están pasando en muchas iglesias y de veras que no predican la Biblia, puro testirollo, puras cosas raras. Y muchos a lo mejor, como les dije, viene un hambre a la tierra y estoy hablando de una hambruna de comida, va a haber escasez de alimento y va a ser horrible. Lo estuvimos leyendo en los capítulos anteriores de porque estamos estudiando Isaías, pero les voy a decir, viene cuando ya sea el arrebatamiento, todos van a querer oír del Señor y todos van a tener comezón de oír, dice, todos tienen hambre de oír la Biblia, del mensaje de salvación, pero ya no va a haber predicadores. Entonces se van a amontonar muchos y van a estar oyendo fábulas, cuentos, porque como está escrito en la Biblia, eh, yo siempre hablo de muchas cosas. Por ejemplo, les digo, dijo Jesús ahí en Mateo 24, se los leí ayer, y no entendieron. O sea, ¿no entiendes? ¿No entiendes que el Señor te dice que camines en santidad, que ordenes tu vida, que sigas más preparado, que busques al Señor, que tengas el propósito de orar, de leer la Biblia, este, de tratar bien a tus hijos, de platicar con tus hijos, de leer la Biblia con tus hijos? ¿Te da vergüenza? Yo sé que sí, es difícil porque, a ver, siéntate a la mesa, vamos a leer la Biblia y luego los niños te dicen, ay, no tengo ganas, no me interesa, no, ya tengo sueño y X cosa. Pasa, pero es porque no te das tiempo. Tienes que aprender a hablar, cómo hablarle a tus hijos, o no amas a tus hijos. Estoy hablando con los cristianos porque hay mucha apostasía. Nuestros hijos no saben nada. No saben porque en la iglesia no están enseñando bien. En muchas iglesias, no digo que todas. En muchas iglesias hay algo raro. Y tú debes de discernir qué está pasando en la iglesia. Estamos en el tiempo de la apostasía. Y muchos no lo entienden. La apostasía es en la iglesia. El otro día comentaba acerca de que me dicen, los apóstatas es toda la gente que anda en la calle. No, no, le digo. Es que mucha gente no conoce el plan de salvación, no conoce el camino del Señor, no conoce los propósitos y los planes del Señor. La apostasía está en los que conocen el plan de salvación, en los que conocen la verdad, pero ya la han tenido en poco. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia y decir, en verdad, estoy fallándole al Señor, estoy siendo infiel. Y sabes, ese es un problema que tienes tú con el Señor. O sea, yo tengo mis problemas con el Señor y yo trato de solucionarlos. Me presento delante de Él y digo, Señor, este, fíjense cómo oras con el Señor, te acercas con Él y le dices, Señor, me acerco ante ti, me acerco de una manera especial cuando tú vienes a los pies del Señor y de repente entras a la presencia del Señor, porque se rasgó el velo, tenemos entrada directa y puedes hablar con el Señor y le puedes decir lo que quieras y pedir lo que quieras, con fe, en el nombre de Jesús. Más sin embargo, el otro día oí eh, un testimonio que decía que cuando tú oras con Dios, eh, los brujos oran también para que tú no te acerques a Dios. Esa es una mentira del diablo. Que tú estás, que en la iglesia se meten también brujos ahí, sí, tal vez sí,
Y aunque oren, si Dios no oye al pecador, ¿tú crees que va a oír a un brujo? O si le reza a Satanás, ¿tú crees que Satanás tiene poder? Tú le pides a Dios ayuda y Él inmediatamente manda a sus vigilantes, a sus ángeles ministradores, y te protegen y luchan contra los demonios y ángeles caídos en una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra poderes en las regiones celestes, contra los principados y todas esas, las regiones espirituales que tú no ves. Y Dios se encarga de ellos, Él envía ángeles para que tú llegues a su presencia, porque tú tienes entrada directa, ¿no lo entendés? Se abre el portal, entras en la oración con el Señor y dices, Señor, aquí estoy, úsame, te necesito. O sea, no se crean ¿en dónde dice en la Biblia que los brujos oran? ¿En dónde dice la Biblia que los brujos oran? O sea, en una evidencia que esté aquí, que los brujos oran para que no escuche tu oración. No, es de otra manera. Por ejemplo, es un esposo que va con Dios y entra a la presencia de Dios, Dios no lo escucha. ¿Por qué no lo escucha? Porque está mal en su vida, por ejemplo, dice que trates a tu esposa como vaso mal frágil, porque si tú la tratas mal, tú ponte a orar, Dios no te va a escuchar, tu oración tiene estorbo, tiene algo que Dios no puede ver, porque Dios quiere que te quites la vergüenza, que te quites esa sensación de orgullo, de ser un miserable, de que una sola palabra, humíllate. Así de sencillo. Señor, ¿sabes qué? Reconozco que la regué bien gacho. Dile, la regué feo, Señor, perdóname. Y Dios que es bueno, cuando tú reconoces tu pecado, reconoces, Dios ve si lo reconoces. Ese es el arrepentimiento. Y tú confiesas, ir al Señor, le dije a mi esposa esto y me voy a disculpar con ella. Entonces el Señor dice, pues ve con ella. Te disculpas y a veces es bien difícil disculparse. Usted en su propia experiencia vea. Yo siempre le digo a mi esposa, ¿sabes una cosa? Me perdonas por tantas veces que te he hecho mal así. Y ella me dice, sí, ¿por qué? Porque te amo, me dice. Eh, porque no, una vez me dijo, tengo que hacerlo. Entonces le dije, es obligado. No, pero ella sabe que no, ella no es que tenga que hacerlo, es que tenemos que obedecer al Señor. Si queremos estar bien con el Señor. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Yo sé que muchas familias cristianas tienen problemas económicos. Y no estoy diciendo que tienen problemas económicos en la razón de que no tienen dinero. Tienen dinero y tienen problemas económicos porque están ahí, que a veces despilfarran el dinero. Que por ejemplo hay familias que ganan, ya ahora trabaja el hombre y trabaja la mujer y ganan hasta 30,000 pesos al mes, pero pagan esto, pagan lo otro, pagan cable, pagan luz, pagan gas, pagan escuela aquí, escuela allá, pagan carro, sacan un carro, pagan una moto, tienen muchas tarjetas de crédito y sus broncas son que están estresados. No tienen la paz del Señor porque no quieren ser prudentes. Cuando el Señor dice en su palabra, dice, cualquiera pues que oye estas palabras, esta palabra, o sea, esta palabra quiere decir todo el consejo de la Biblia, lo que Dios dice para tu descanso, para tu vida tranquila, que no vivas afanado. Miren, el afán de este siglo, de este mundo, este, a muchos los está enfermando. El afán es una enfermedad, te viene una enfermedad por afán, por ansioso, tienes ansiedad y vienen enfermedades que ahorita yo digo, no, Señor,
no hay una explicación. Porque tu palabra dice que vendrán epidemias y vendrán enfermedades en el último tiempo. Y vean cómo está todo el mundo. Enfermos de diabetes, enfermos de estrés, enfermos de muchas cosas. Y tenemos que tener cuidado porque no tenemos que tomar a la ligera la palabra del Señor, ni estemos haciendo cosas que Dios no nos ordena, porque a veces de nuestro corazón queremos hacer cosas para el Señor. Queremos hacer cosas y a veces no. Muchos dicen, es que tú no tienes autoridad. Tenemos autoridad para hacer muchas cosas, pero no podemos hacer unas cosas. No podemos decir, yo voy a hacer una iglesia, ¿no? ¿Tú quién eres? No eres pastor, ¿por qué vas a poner una iglesia? No, es que es el llamado. Si tienes el llamado, debes de predicar la palabra del Señor, no debes de predicar rollitos. Eso de la motivación mira, hay pastores que traen motivadores a la iglesia, que ni siquiera saben nada de la Biblia y traen, sea un hombre exitoso, tú vas a ser un hombre de grandes visiones y tú eres un campeón, tú lo puedes todo. Y eso predican en algunas iglesias, no en todas. Está raro eso. No podemos mezclar la palabra con las cosas del mundo. Y es lo que están haciendo muchos. ¿Por qué no predican la palabra y se basan en los consejos de Dios? Diga, Dios dice aquí esto. Dime en dónde dice en la Biblia que puedo hacer esto, que no lo puedo hacer. Dios es estricto y está implícito el que no hagas y el que sí hagas. Es lógica, es prudencia. Pero ¿sabes por qué no eres inteligente? Porque no le pides a Dios inteligencia. No le pides sabiduría para temer a su nombre, para tener temor de su palabra. Entonces, tenemos que ver las cosas y miren, si ustedes caminan por este camino que es el camino de Cristo, el camino de santidad, dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por muy torpe que seas, si Dios te da la salvación, por muy torpe que seas, que no sepas predicar, que no sepas leer, que oigas poquito, porque la fe es por el oír, y eres torpe, no sabes hablarle a la gente cómo predicarle, tú caminarás en ese camino. Por muy torpe que seas, no te extraviarás. Vas bien. Tienes que ser inteligente en qué estás oyendo. No tienes que andar oyendo. Miren, ahorita hay otro rollito de los profetas. Los profetas, esos profetas de, no, el Señor te quiere bendecir. Tú vas a ser el gobernador de Puerto Rico, tú vas a ir a la gobernatura. Un montón de rollos. Y los cristianitos que no tienen esa. Así, está loco, ¿cómo se pone a decir eso? Ni siquiera es palabra del Señor. Todo lo que diga el Señor en la profecía ya está escrito. Es necesario que profetices, le dice Dios a Juan. Le dice a Jesús a Juan, es necesario que profetices. A muchos pueblos, lenguas, ¿qué les vas a profetizar? El Apocalipsis. No, vienen tiempos mejores, viene avivamiento a la tierra. Oye, avivamiento cuando la iglesia está vaciándose, cuando en la iglesia hay un montón de apóstatas con ideas del mundo. Por eso cuando sea el arrebatamiento muchos se van a quedar. Y lamentablemente hasta familiares. Pero no quieren entender. No quieren reconocer, ¿sabes qué? Algo estamos haciendo mal. Estamos caminando mal.
¿Qué estoy haciendo mal en mi vida? Ponte a pensar. Esto del asunto de leer la Biblia, ser muy espiritual, no, primero tienes que pensar qué estás haciendo tú. Porque miren, yo conozco a un amigo que se sabe la Biblia y me dice, fíjense lo que me dice, yo la leo y creo en algunas cosas y en otras no. Ese hombre no tiene fe. Fe es creer lo que dice, obedecer a Jesús. Pero si nosotros queremos vivir una vida, miren, en cuanto se desate la rebelión, la anarquía en el mundo, cuando se desate la guerra civil, cuando los gobiernos empiecen a hacer cosas que todo se salga de control, miren, si tú estás en desorden, mm, difícilmente vas a poder entrar en orden otra vez. ¿Por qué? Porque ya no vas allá, te vas a afligir. Y Dios te quiere librar de la aflicción. Porque la prueba que viene es para la fe, para los que tienen fe. La fe del cristiano va a ser probada. Por eso a Dios tienes que estar orando y diciéndose, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame el querer como el hacer tu voluntad. Auméntame la fe, Señor, para seguir creyendo como el día que te conocí cuando me enamoré de ti. Vuelve a tu primer amor. Cuando diré, aumentame la esperanza, Señor, para seguir esperando en ti, en tus promesas, no en las promesas de cualquier hombre que dice que interpreta la Biblia, Señor, no, en tus promesas, Señor. Y sobre todo, aumentame el amor, Señor, porque a veces ya no amo a la gente, ya no amo a mi familia, ya no amo a mis hijos, ya no me importa si se van al infierno, yo estoy feliz. No, no, no puedes estar feliz. Cuando el Señor nos llama como reconciliadores y que como si Dios hablara por medio de nosotros para, para que la gente se arrepienta, para que nuestros hijos, nuestros nietos, no es un decir, por ejemplo, muchos me dicen, no nada más, lo voy a decir así, pero muchos me dicen, tengo un amigo y me dice, ay, tú predicas mucho juicio, no les hables, no, mira, no les hables así, nada más, nada más léeles Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Qué bonito, ya con ese mata. Háblales del amor de Dios. No les leas el versículo que sigue, ni el otro, ni no menos el otro, porque no van a querer. No, pues si no se trata de que todo sea puro amor, tienes que no se arrepiente, no va a ir al cielo. Es que tú hablas como enjuiciando a la gente, como que la mandas al infierno. Digo, no, Dios nos libró del infierno. Y es una advertencia del infierno, que no queremos que vayan para allá. Y están a punto de volver a la tierra. Y le voy a decir por qué voy a decir volver. Cuando nació Jesús, vinieron los ángeles y anunciaron a los pastores que había nacido el Salvador, el Mesías. Vino un ángel y le habló a María antes de que naciera Jesús. Y Jesús estuvo aquí entre nosotros. Entonces Jesús dio su vida, fue el sacrificio y se fue. Pero no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. Envió a su Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, para que Dios ya no solo estuviera entre nosotros, sino que estuviera en nosotros. Dios está en mí. Y si Dios está en mí, entonces Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No sé cómo pueden decir
cosas absurdas. Entonces, si Dios está en nosotros, tú debes de caminar en obediencia. Te debe de doler cuando, yo no sé, muchas personas cristianas que se dicen cristianas dicen malas palabras. Cuando oí el mensaje de Jesús que dice que toda palabra ociosa dará cuenta en el día del juicio, yo me puse a pensar que son las palabras ociosas, son las palabras que no van con el vocabulario, no va con el arte de la gramática. Y es igual con toda la vida que llevamos, con nuestras actitudes. Hay cosas que no van. Solo lectura. Voy a leer la invasión de Sennacherib. Esto está en Segunda de Reyes 18, 13 al 37 y Segunda de Crónicas 32 del 1 al 19. Les voy a decir que lo lean. Yo ya los leí, hay cosas interesantes. Cambian algunos hechos, a veces pasa así, para que tú te des cuenta. Usa la inteligencia. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y les voy a decir una cosa. Si estoy hablando de esto, estoy hablando del futuro de la humanidad, y lo que sucedió en el pasado se va a volver a repetir. De otra manera, pero viene a ser el anuncio. Dice, y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés, decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Dice el Rabsacés por parte del rey de Asiria. Acuérdense que le dije que el rey de Asiria, eh, el anticristo, la bestia, va a volver a venir. He aquí que confías en este báculo de caña frágil. El báculo de caña es Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Acuérdense que les dije que dice el Señor, no confíes en Egipto. Egipto es símbolo del mundo. Usted debe de ser inteligente. ¿Qué le está diciendo el Señor? Y si me decís, en el Señor nuestro Dios confiamos. Entonces dice, una pregunta, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues yo te ruego que me des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás tú resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aun que estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? O sea, ¿tú confías en Egipto? ¿Qué vas a hacer? Ezequías le está hablando al rey. No confíes. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin el Señor? O sea, fíjense lo que está diciendo. ¿Vine yo a esta tierra? ¿Acaso vine para destruirla sin el Señor? Y luego todavía lo que dice, el Señor me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Miren lo que el Señor le había dicho que la destruyera. Entonces dijeron Eliaquín, Sebna y Joa a Rasacés,
te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rasapsés, ¿acaso me envió a mí, señora, que dijese estas palabras a ti y a tu señor? Y no a los hombres que están sobre el muro. O sea, miren lo que dice, ¿acaso no vine yo a decirle a ti y a tu señor? O sea, está hablando de Dios. ¿Acaso? ¿Acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con ustedes? Entonces el Rapsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciéndose para que lo escucharan ahora todos. Escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no los engañe Ezequías, porque no los podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. O sea, no le crean, son mentiras. No escuchen Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Hagan paz conmigo y salgan a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Miren, que no los engañe Ezequías diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Serbabaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Saben que a lo mejor pienso que muchos entienden al revés esto y están con el rey de Asiria. Escuchen bien, dice, pero ellos callaron, no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no les respondan nada, quédense calladitos. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgaron sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsaceb. Le dijeron, mira, esto dijo este hombre. Y así va a suceder en el futuro. Cuando se presente el anticristo, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque él va a pedir que confíen en él, en el anticristo. Va a engañar con un engaño de palabras al pueblo de Israel. Estoy hablando del futuro de la humanidad, lo que va a pasar en Israel. Porque la iglesia va a ser arrebatada. Y si se quedan aquí, los que se queden, pues a lo mejor lo van a vivir. O sea, no sé. Los que vivan su futuro lo van a vivir en una condición diferente. Los que se han ido en el rapto vivirán en un lugar de gloria. Y los que se queden, pues van a seguir viviendo tal vez con una pequeña esperanza, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque despreciaron la verdad. Ahora, les voy a leer otra vez Tesalonicenses, porque a muchos se les olvida. Y tenemos que estar conscientes de lo que estamos leyendo, de lo que dice Pablo, dice, tengan en cuenta siempre esto. Hablando de la apostasía, siempre hubo dos hombres que habían dicho que, que ya estaban, que ellos estaban diciendo que ya pasó el arrebatamiento, que ya había sucedido el arrebatamiento. Eran, creo, Emineo y Fileto. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, dice, les rogamos, hermanos,
que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, los cristianos que no son cristianos, que van a la iglesia, que son nada más simpatizantes, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que dicen, no seas exagerado, no seas legalista. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar con Dios. Ahí ya está hablando de la bestia. Cuando Él se manifieste y Él sea el inicuo, el hombre inicuo, y Él declare cuando venga en relación con los judíos, con la iglesia judía, con las creencias judías que en Jerusalén. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, a su debido tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción el misterio de la maldad, de la iniquidad. La maldad va a aumentar, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Estoy hablando de que cuando sea quitada la iglesia, cuando sea arrebatada la iglesia, porque quiero decirles que el doctor David Diamond dijo que en esta situación eh, todavía iba a estar el Espíritu Santo obrando, porque tienen que convertirse los redimidos del remanente. Y ellos van a recibir el Espíritu Santo, van a recibir a Jesús, se van a convertir a Cristo. O sea, todavía va a estar el Espíritu aquí. Nada más que la iglesia va a ser la que va a ser quitada de en medio. Porque la iglesia no puede pasar eh, la tribulación. Es la novia de Cristo. Vamos a pasar un tiempo difícil, pero va a ser muy corto. Entonces, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, se detiene la maldad, está el espíritu. Hasta que él, o sea, el espíritu a su vez se ha quitado de en medio. O sea, él se va a quitar de en medio para que la maldad entre de lleno. Nada más va a ser quitado de en medio. Ahora, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mucha gente se va a perder porque no quieren recibir el amor de la verdad. Y hay muchos cristianos que nada más están en la iglesia y ya nomás van por religiosos. Ya nada más van a la iglesia porque se están acostumbrando. Y no se trata de acostumbrarse a una vida. El otro día oía, dicen, es que el cristianismo es un estilo de vida. Ah, ¿cuál es el estilo de vida de un cristiano? Pregúntese usted puede responder muchas cosas, pero la verdad es la obediencia a Dios. En la meditación de su palabra, decir, ¿sabes qué? Aquí hay este asunto y es muy delicado. Estos asuntos del Señor son bien delicados en nuestra manera de vivir, porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, no a lo que Dios dice, porque entonces nos deberíamos de dar cuenta que vivimos a veces mal delante de Dios y debemos de estar confesando siempre al Señor nuestro pecado. ¿Sabes qué, Señor? Te he fallado, porque fallamos. No hay quien diga, yo no fallo, yo soy perfecto. No, eres imperfecto todavía. Por eso tienes que estar haciendo cosas. Por ejemplo, un chavo ahora en la juventud que dice que se entrega a Dios.
y que quiere servir a Dios y fornica. Y cuando fornica, él nada más dice, perdóname, Señor, forniqué, y ya Dios lo perdona. ¿Dónde está el castigo? Dios lo va a disciplinar. Y en la iglesia cuando alguien se entera, mira, ese chavo fornica con, con su noviecita y está predicando en el púlpito porque es del líder de jóvenes. No, mis hermanos, ahí estamos mal. Sabiendo que están pecando y están que sirviendo al Señor, ¿sabes qué? Hay un castigo, o sea, hay que disciplinarlo. Como decía el apóstol Pablo, o sea, las bases, las reglas de la Biblia. ¿Sabes qué? Que esto ya no te puedes. Yo he visto en muchas iglesias que un hermano engañó a su esposa y luego lo disciplinaron. Ah, pero luego salieron los religiosos. Ay, no sean tan legalistas. Dios ya lo perdonó. Déjenlo predicar. O sea, no, ¿cómo? Usted piense. Algo está mal. Nuestras actitudes como cristianos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto no se lo está diciendo a la gente que no conoce a Dios, amigos. Se lo está diciendo a los cristianos que van a la iglesia pero no conocen a Dios. Mira, dice, está hablando si tú te pones en el contexto cuando estás hablando, está hablando que se van a manifestar los hombres de pecado, o sea, los que no son de Cristo, en la iglesia, los que se van a quedar aquí, porque nada más se van a ir los que son de Cristo. La cizaña se va a quedar, el trigo se va a ir. O sea, tienes que pensar bien, o sea, todas las parábolas, ¿por qué lo dice el Señor? No lo digo yo. ¿Qué va a pasar? Estamos buscando que Dios nos está mostrando lo que va a suceder en el futuro, en una visión que tú tienes que meditar y decir, y cotón de engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes, aquí dices, no, mira, yo le predico el evangelio y rechazan y ya están perdidos, se perdieron, no rechazaron a Jesús, pero está hablando de los cristianos que se van a perder, que están en la iglesia. O sea, piense usted, porque dice mucha gente, no, yo estoy seguro en Cristo y se enseña que estamos seguros en Cristo, sí, estamos seguros en Cristo, pero cuando tú vives mal tu vida, no estás seguro, te estás engañando, hay un poder engañoso porque Dios resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos, a los pasivos, a los que no tienen firmeza. Dios tenga misericordia de nosotros, a los que están enseñando doctrinas extrañas, o sea, ay, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo apagar la luz, poner sonido, luz, globos, eh, humo, y acá alucinarse acá en la alabanza. Un antro en la iglesia, o sea, eso es de indignación. Es una pena decirlo. Ya no cantan coros de los de antes, ya todo es, no, yo compuse una canción. Ahí está otro hombre, estaba oyendo eh, una noticia de un hermano que dice que un artista, por ejemplo, que se convirtió Cristian Castro al cristianismo y que un artista que canta rap se acaba de convertir y ya sacó su disco cristiano. Ese es un negocio. Mercenarios de la fe usan la palabra de Dios, usan la alabanza de Dios para enriquecerse más.
su disco, su orgullo. La alabanza no es del hombre, es de Dios. Es para cantarse en la iglesia. Es para que la gente oiga las alabanzas y tengan temor de Dios. Mas sin embargo ahora ya no. Es un ego en muchas iglesias de... Es que yo quiero hacer mi disco. Yo quiero componer, quiero ser famoso. O sea, ese es su pensamiento. Y debemos de humillarnos a renunciar a ese pensamiento y decir, ¿sabes? Es una cosa de pura gracia. Soy lo que soy. Voy a cantar una canción, voy a componer una canción, pero solo la voy a tocar en la iglesia. Ah, no, pero voy a componer una canción para que todos mis compas, mis amigos me digan, eres un fregón, dicen. Eres lo máximo, no, sí, échale ganas y hasta con malas palabras. O sea, la gente del mundo te aplaude. Pero déjame decirte que conociendo a muchos así, no aplaudimos nada. Nos da tristeza que se suban a cantar alabanzas. Muchos cantantes allá hasta hacen conciertos. ¿Y cómo está su vida? Pero tú te emocionas en un concierto. Cuando lo más hermoso es postrarte a los pies de Jesús como María, que tomó la mejor parte. Y Marta estaba afanada. Oye, Señor, no te da cuidado. Mira, mi hermana no me ayuda. Tranquila, no te afanes. Ya voy a venir, voy a regresar. Así es de que tienes que ver, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, hay gente que está creyendo según en la verdad, pero no es la verdad, según Cristo. Son ideas, pensamientos de doctrinas extrañas, de doctrina de demonios que suenan como que son de Jesús y son en base a versículos torcidos de la Biblia. O sea, no creen la verdad cuando uno les dice, mira, la Biblia dice esto, y no la creen. ¿Por qué? Porque tienen una imagen torcida del Evangelio. Entonces, se complacen en la injusticia. O sea, mucha gente piensa que, es que complacerse en la injusticia es que se complacieron en el pecado. No, se complacen en la injusticia porque torcieron el Evangelio. O sea, no, yo estoy bien delante de Dios. No, el Señor dice así y yo estoy bien. Y ahí es donde corres peligro, tu vida corre peligro. Por eso tienes que estar firme en el Evangelio, en las palabras de Jesús. Y yo te digo esto a ti que estás escuchando para que tú pongas atención. O sea, leer la Biblia no es fácil. Yo tengo que humillarme ante Dios porque es un honor leer la Biblia. Es por gracia todo lo que Dios nos da. Mira, si no existiera Dios, para los ateos que dicen que no existe Dios, mira, esta es la prueba. Dios existe, habló Dios. Porque si en verdad no existiera Dios, no existiría la Biblia. No existiría el pueblo de Israel, no existiría Abraham, no existiría, todos seríamos humanos como cualquier animal seríamos. Una creación así que... Escucha bien, lee, es más, te lo voy a leer, ya para terminar, para que descanses en paz. Digo, en paz, con unos dulces sueños en el Señor, cuando termines de hacer tu pequeña oración hacia Dios y Señor, reconozco. Fíjense lo que dice. Aquí Jesús está diciendo que el mundo los va a aborrecer. He estado hablando de qué estaba haciendo Senaquerit. Senaquerit aborrecía a los judíos. Y les decía, no, ustedes confían en el Señor, no se crean del rey para que ustedes confíen en el Señor, no le hagan caso. El rey de Asiria es el mero mero.
¿eh? Su Dios no los va a ayudar, decía él. Pero escuche, él aborrecía al pueblo de Israel y le estaba dando una oportunidad para llevárselos a otras tierras, ya para que quedara destruida Jerusalén. Entonces dice Jesús, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran ustedes del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya, de guardar y obedecer. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, no por la religión, por causa del nombre de Jesús, porque eres cristiano, sigues a Jesús. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo esto os harán aborrecer, los van a perseguir, los van a matar, los van a atormentar, los van a apedrear, los van a golpear, o sea, van a pasar muchas cosas en la vida de muchos cristianos. Veo ahorita los videos de China, de los musulmanes, ponle ahí persecución del cristianismo, ve cómo los golpeas. En África rociaron a unos con gasolina y les prendieron gasolina vivos. ¿Quieres ser cristiano? Ahorita no enfrentamos eso, pero deja que se suelte la anarquía en el mundo. Cuando venga la rebelión, cuando venga la situación de desorden en los países, ahí vas a ver lo que es amar a Dios. Dice Jesús, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque vino Jesús. Si Él no hubiera venido, no tendrías problema, podrías vivir haciendo lo que te pegue la gana, pero desgraciadamente para ti vino Jesús. Y fíjense, porque, ay, dijo desgraciadamente, no, desgraciadamente para tu pecado, porque no lo vas a poder gozar. No había problema con el pecado. Para los pecadores que quieren vivir en pecado, su desgracia vino. Pero la gracia vino para todos aquellos que se humillan ante Él y lo reconocen. Vino Jesús. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido, me han visto a mí y me han aborrecido a mí. Aquí en las palabras dicen, han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El que aborrece al Padre, aborrece al Hijo. El que aborrece al Hijo, aborrece al Padre. Como los testigos de Jehová aborrecen a Jesús, ¿eh? No saben lo que dicen. Esa secta, hereje. Pero esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Escuchen bien, si tú recibes a Jesús en tu corazón y Dios te sella con su Espíritu Santo, tú vas a dar testimonio de Jesús. Tú debes de ser testigo de Jesús. Jesús te dice ahí en el libro de los Hechos, cuando venga el Espíritu, cuando venga y descienda el Espíritu de poder sobre ti, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en todo Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tú debes de ser testigo de Jesús en tu casa, testigo de Jesús en tu trabajo, que la gente diga, ¿sabes qué? Soy cristiana. Hoy te están viendo y a veces te pueden decir cosas y tú
y tú la dejas a la ligera y les das lugar. Mira, ella es cristiana. Hay muchos cristianos que tómate una cervecita y se la toman delante de la gente y lo ven y pasa la gente, mira, y dice que es cristiano y yo lo vi tomando cerveza. O sea que nos pasamos a veces. No hubiera problema, no hubiera problema, pero a causa del testimonio tenemos que abstenernos de muchas cosas. No podemos ser ligeros. Hermanos, no se enojen conmigo. Yo solamente leo la Biblia y les doy una pequeña explicación. Dios es estricto. Miren, les voy a contar. Ya para terminar, para que ya se duerman. Fui a Tonalá ayer a vender. Yo vendo y voy a Tonalá a vender. Entonces está una tiendita nueva donde están haciendo unos nuevos cuadros así que se ponen de vidrio y ponen imágenes. Y están haciendo muchas imágenes de Dios en cristal para que las pongas en tu casa así de adorno. Traen ahí que al Sagrado Corazón, que a Judas Tadeo, que un montón de imágenes. Y cuando llegué yo y estuve viendo la tienda así, yo volteé y miré y dije, como dice en la Biblia, mira, están bien bonitas las imágenes esas. Y me acordé o sea, se me hicieron bonitas porque son obras de manos hechas por hombres bien bonitas. Y me acordé que el Señor, y de repente me dijo el Señor, dice, no te harás imágenes de las cosas del cielo ni de la tierra. Y me quedé yo pensando, y por eso viene la ira de Dios. Y toda la gente quiere meter en su casa imágenes. Estaba recordando que también en Jerusalén Dios está enojado porque va a destruir Jerusalén, porque dice que en su casa, en su templo, dice que será llamada casa de oración y que los judíos metieron a sus baales, metieron a sus ídolos aborrecibles. Y que allí en Jerusalén, cuando van a visitar Israel, así que muchos pastores van y mucha gente va de visita, católicos, todos van de visita porque es la ciudad que mucha gente tiene dinero y la visita sería bien padre ir a Israel, pero si eres pobre, pues no vas a ir. Yo no voy a ir nunca hasta que me lleve el Señor. Y estaba viendo que Dios va a destruir Jerusalén también por eso, porque metieron sus ídolos abominables y despreciaron a su hijo. Ahora imagínate, no metas maldición a tu casa. Y hay tantas maldiciones que metemos a nuestra casa porque el diablo nos la da. La tecnología viene para mal. Se nos están echando a perder nuestros hijos porque les damos un celular. Nuestros hijos que crecen bien en el evangelio cuando tienen un celular se distraen, tienen amigos y pasan cosas que nos da tristeza, se vuelven rebeldes y cuando crecen cambian de actitud. O sea, tienen que aprender a manejar que eso es solamente algo efímero, no es importante, pero muchos quieren chatear y quieren tener amigos y darse a conocer, mandan cada rato fotos de selfies para que los estén viendo. No, da testimonio de Jesús, así de fácil. Es bien triste eso, pero vamos a estar orando que el Señor nos dé sabiduría, inteligencia y nos haga recapacitar, reconocer que pecamos y que le pedimos que nos limpie con su sangre preciosa de nuestra maldad. Él es santo, santo, santo. Él es nada más el Señor. Él es nuestro Rey y Señor. Y tenemos que echarle ganas porque el tiempo está cerca. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Y lo vuelve a decir, he aquí vengo pronto. Y lo vuelve a decir, dice, he aquí, vengo en breve. Así es de que lea Apocalipsis. Esas 3 veces lo dice. Y va a venir el Señor muy pronto.
Mi corazón a veces siente algo aquí, algo raro, porque el Señor cada día está más cerca. Tengo un presentimiento, pero yo te pido que no te vayas a quedar. Piensa, las cosas de esta tierra no son tan importantes. Cuando se desate el desorden, todo lo que conseguiste fue en vano. Todo lo que consigas. Vive para Cristo. No pierdas el tiempo en las cosas que son físicas, porque en el cielo no van a entrar nada. Es como cuando te mueres, cuando se muere la gente. No se va a llevar ni un puño de tierra, como dice una canción pagana. O no te vas a llevar tus millones de pesos, ni tu oro, ni tu Nintendo. No te vas a llevar nada. ¿Eh? Así es de que lo único que tienes que llevarte es el Espíritu de Dios. Buenas noches, hermanos. Este es el Espíritu de Dios que quiere morar en tu corazón. Mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra es la verdad. Dios te bendiga, hermano. Los quiero mucho. Un saludo. Un saludo. A ver, aquí está Ale Gu. Un saludo. Pueden escribir de dónde nos hablan. A ver, ¿quién más nos habló? Lucero. Lucero. Chilo Santoyo. Dios te bendiga. Un saludo y la sierva inútil. Cristianos verdaderos. Ahora empecé un poquito más tarde porque este mi esposa está un poquito malita. Les pido que oren por ella. Le duele su gargantita. Se siente débil y yo voy a orar por toda la iglesia. Siempre oro por la iglesia, por los que no conozco, por todos los hermanos en Cristo, por los que son redimidos por la sangre de Jesús. Dios los bendiga, hermano. Nos vemos en otro capítulo. Hoy fue Isaías 35, de que Sennacherib y el rey de Asiria quieren intimidar al rey y a todos los hombres de Dios. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos mañana. Échenle ganas. Dios los bendiga.